Te propongo que nombres a 3 personas que amás en 5 segundos. ¿Vamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya te diste cuenta cómo no te nombraste? Hace algunos años atrás yo empezaba a trabajar en las escuelas rurales. Vivo en un pueblo muy pequeño, en medio de la zona rural. Aquí los caminos que circundan son de tierra. Hay viento a veces y los caminos se ponen intransitables, pero el día que llueve, esos caminos se anegan, se inundan de agua y nos limitan la salida, nos da miedo a veces. En ese tiempo de lluvias le pedí a un amigo que me acercara hasta el campo y él manejaba y seguía mis indicaciones a través del único camino que yo conocía para llegar. Bueno, íbamos bastante bien hasta que unos kilómetros, poquitos kilómetros antes de llegar, una laguna cortaba el camino. Se veía profunda y daba un poco de miedo, así que mi amigo bajó y observó, volvió, se sentó, me miró fijo, hizo un silencio largo y me preguntó: ¿te animás a cruzar? La pregunta me resonó. Él me dejaba la responsabilidad de decidir. No solo que no estaba decidiendo por mí misma, porque había otra persona conmigo. Y los pensamientos me empezaron a invadir. No sabía qué hacer. Tal vez si hubiera estado sola, yo hubiera dado la vuelta. No hubiera cruzado. Pero del otro lado también había alguien que me esperaba. Se me venían a la mente los ojitos de los chicos en el campo que parece que brillan más y ellos me esperaban. Entonces lo miré fijo y le solté un sí, crucemos. Bueno, con dificultad logramos llegar al otro lado y ahí me di cuenta de que no íbamos a poder volver por el mismo lugar. Llegamos a la escuela, yo cumplí mi día de trabajo y en algún momento había que volver. Entonces decidimos buscar otro camino. Encontramos otro camino. Era un poco más largo, bastante más golpeado, pero al menos estaba seco. Tardamos bastante en llegar al pueblo, pero pudimos hacerlo. Y en definitiva se trata un poco de eso, ¿no? De encontrar otros caminos, de atrevernos a buscar otros caminos, pero también de confiar. Y de confiar en los otros, y de confiar en mí mismo, sobre todo en mí mismo. A veces también necesitamos que alguien nos haga esa pregunta. A veces necesitamos que se nos invite a hacernos responsables. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren hacerse responsables? ¿Sabías que el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente? Y que el cerebro humano utiliza el 5% de su energía en la actividad consciente. Por ejemplo,
Cada vez que compramos algo, sabemos que lo compramos, pero no sabemos exactamente por qué elegimos unas marcas y no otras. Es porque nuestro cerebro trabaja por patrones de comportamiento. Es como si fuera un aire acondicionado que programás para que mantenga la temperatura del lugar y funciona solo. La neurociencia nos explica que el cerebro tiene una cualidad increíble que se llama neuroplasticidad, por la cual podemos moldear el cerebro a través de la mente. ¿Sí? La mente sí puede cambiar el cerebro. Son los pensamientos los que mueven las hormonas que pueden producir esos cambios físicos en el cerebro. Van conectando y generando nuevas neuronas. El estado de ánimo, por ejemplo, moviliza moléculas que interactúan con la membrana celular y tienen acceso al material genético. Por eso no podemos perder de vista que la persona siempre interioriza el medio en el que está actuando y en base a ese modelo mental que tiene, actúa de la misma manera. Los pensamientos se forman, nos forman y nos conforman. Sin embargo, la vida es una sucesión de cambios. ¿Cómo hacemos para observar la mente? Necesitamos estar presentes para poder observar el pensamiento. Hay muchísimas técnicas que invitan a observar la presencia. El mindfulness, la meditación, nos permiten estar atentos, prestar atención a nuestra propia atención. Observar ese pensamiento y darnos cuenta de aquello que no sabíamos que no sabíamos. Esto sirve para hacernos conscientes. Y aquí cabe hacer una pequeña diferencia entre conciencia y consciencia. La conciencia es ese estado de percepción y de reconocimiento del propio ser, de lo externo al ser y de esas relaciones que vamos manteniendo con el medio. Sin embargo, la consciencia es el resultado de la actividad del ser interior, de la interacción con la mente y con la conciencia. Aquí aparecen los vacíos existenciales, las dependencias, las represiones, la búsqueda de la felicidad. Para desarrollar esta metaconciencia que estamos buscando nos sirve para partir desde ese cómo actuamos para saber para qué hacemos lo que hacemos y para darnos cuenta. Es necesario escuchar esta conversación interna. ¿Qué es lo que te decís? ¿Cómo son tus pensamientos? Para dejar de poner afuera la responsabilidad, hacer conciencia de las emociones, de los sentimientos, de las creencias limitantes que tenemos, que hemos ido creando y que además integramos a nuestro ser. ¿Qué te está diciendo este pensamiento perturbador recurrente que tenés? Aparecen esos conflictos que nos hablan justamente de la falta de amor y de la falta de conocimiento, pero no del otro, nuestros, propios. Hay 3 ejes fundamentales a desarrollar en la vida de cualquier persona, que son la base de la existencia humana: la autoestima, el autoconocimiento y el propósito de vida. La autoestima es un concepto que desarrollamos a lo largo de la vida. Es un valor que nos otorgamos a nosotros mismos, que somos seres cambiantes, atravesados por experiencias. Es el valor que le damos a los demás también, la valoración que hacemos del otro, pero de acuerdo a la interpretación que nosotros hacemos de esos valores.
que están asociados a nuestra forma de ver las cosas. Autoestima es amor propio, porque es una imagen de cómo yo me cuido y que además proyecto y que muestro a los demás hasta en las microexpresiones. Autoestima es un superpoder. No es le tengo que gustar a todo el mundo. Autoestima es no pasa nada si no le gusto a todo el mundo. Es escucharse, es abrir la mente y abrir el corazón. Tiene 3 componentes. Un componente cognitivo que tiene que ver con las opiniones, con las creencias limitantes o con las creencias. El procesamiento que yo hago de esa información, mi concepto de la personalidad y la conducta. Un componente que es afectivo, que tiene que ver con lo valorativo, con lo mejor que tengo y lo más negativo que tengo. Y un componente que es conductual y tiene que ver justamente con el modo de actuar y en cómo nosotros mismos nos enfrentamos a nosotros. Sabemos cuánto valen las cosas, pero ¿sabemos cuánto valemos? ¿Vos sabés cuál es tu valor? El valor depende de la importancia que le das a cada cosa y que te das. O estás sobrevaluado porque le pusiste un plus, hay una plusvalía, hay un valor de más agregado, o estás autodevaluado, hay un valor de menos. Y acá aparece ese justo medio que nos trae Aristóteles. ¿Desde dónde parte tu valor? ¿Ese valor está siendo en función de los demás? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu plus? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que te apasiona? Apasionarse de esas fortalezas te da valor, te da poder interior. Y además, tener ese valor de seguir esa fortaleza y tu pasión es lo que te va a dar un proyecto de vida. ¿Y cómo sé entonces si mi autoestima es baja o si no tengo autoestima? Bueno, no sé decir que no tomo decisiones simples, me cuesta mucho tomar las pequeñas decisiones del momento, me juzgo permanentemente, me estoy comparando con las demás personas, me castigo por aquellas cosas que no me salen bien o que no me salen como yo esperaba o como yo quería o como yo tenía planeado. Sentís culpa, sobre todo cuando decís que no o cuando querés decir que no y decís que sí, después te sentís mal y además estás siempre a la defensiva. No te olvides que la autoestima te da tu identidad. ¿Cómo es tu relación con vos? ¿Qué tan dependiente sos? ¿Cómo es tu seguridad? ¿Qué tan empático sos con los demás? Eso habla de vos. ¿Tu corazón está abierto a recibir? ¿Cómo estás usando tu libertad? ¿Qué límites pones? El oráculo de Delfos rezaba en la entrada: conócete a ti mismo, como una regla mínima a los hombres. Cuando hablamos de responder preguntas, tenemos que indefectiblemente ir hacia el interior. ¿Desde dónde vamos a responder si no nos conocemos? En esa introspección, en ese mirar, en ese evaluarnos, es donde estamos poniendo nuestra atención. El autoconocimiento es la capacidad de reconocer quién soy yo, la consecuencia de mí mismo, identificarnos, evaluarnos, de tener mi autoconcepto, hacerme responsable de mis propias acciones. Aquí influye la familia, la sociedad, la escuela. A veces tenemos miedo, a veces
queremos tener el control de todo y cuando hay incertidumbre nos bloqueamos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que sabemos cuál es nuestro propósito de vida? Para hacerlo es necesario el autoconocimiento. Saber lo que cada uno busca realizar, lo que vino a hacer. Para eso es necesario romper con paradigmas, para empezar a preguntarnos y para que aparezca ese valor propio. Es un desafío. Creer, confiar en vos mismo, generar con sabiduría ese espacio de independencia, tener una visión alineada, específica, dirigida a un objetivo, un motivo que te oriente a la acción. Hacer conciencia de qué es lo que podés cambiar, cómo podés hacerlo, cuándo podés hacerlo y sentir esa paz con la que estás siendo. Tener esa disciplina que te lleva al compromiso, ese es tu propósito de vida. Tu propósito de vida le va a dar un sentido a tu vida. Propósito y sentido de vida son dos cosas diferentes. Propósito de vida es lo que yo hago. Sentido de vida es lo que yo soy. Mi realización como persona, mi gratitud, mi amor, eso es mi sentido de vida, lo que los japoneses llaman Ikigai. Es lo que amás hacer, es tu pasión. Y que a pesar de todo, aunque no te pagaran, lo harías igual. Dice Bermejo que buscar el sentido de la vida ya le da sentido a la búsqueda. Carl Rogers sostiene que la libertad de experiencia de cada uno para encontrarse a sí mismo parte de la aceptación, de la congruencia y de la empatía. Uno debe aceptarse primero, ser congruente con uno mismo. Necesitamos hacernos las preguntas correctas o que alguien nos haga las preguntas correctas. La teoría U también propone abrir la mente, abrir el corazón y la voluntad, lo que podríamos llamar inteligencia intelectual, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, para ayudar a que identifiques desde la presencia, haciendo conciencia plena, para que identifiques dónde estás hoy y proyectes hacia dónde querés ir y dónde querés estar mañana, para que encuentres esos desafíos y te superes desde tu valor para hallar ese propósito y ese sentido de la vida. Existe un método y una herramienta que te puede ayudar, que es el coaching. ¿Para qué coaching? El coaching es una corriente filosófica que apunta a observar el lenguaje, que te ayuda a que observes tus pensamientos. Dice Heidegger que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. El lenguaje es generador y cada ser humano se crea a sí mismo y a través del lenguaje. Maturana explica que no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos y cómo lo hacemos a través de los sentidos. Actuamos de acuerdo a cómo somos y somos de acuerdo a cómo actuamos. Esta acción genera ser y para ser hay que hacer. Nosotros estamos siendo. Dice Ortega y Gasset que no somos un participio, sino que somos un gerundio. Para el coaching hay actos lingüísticos porque el lenguaje es calificable. Y podemos decir que
Hay afirmaciones y hay declaraciones. ¿Qué son las afirmaciones? Cuando hablamos de afirmaciones nos referimos a los hechos. Decimos, podemos decir si son verdaderos o si son falsos, y hablamos de juicios. Los juicios, a través de los juicios nosotros hacemos interpretaciones que pueden o no ser válidas y que además sí requieren fundamentos. Las declaraciones, por otro lado, crean realidad, generan un compromiso conmigo mismo y también con el otro, pero sobre todo conmigo mismo. Hay declaraciones de sí, declaraciones de no, declaraciones de basta, de no sé, declaración de perdón, declaración de amor. Pero entonces, ¿qué hace que la autoestima sea tan importante? Es saberse valioso, es conocerte, porque el conocerte le va a dar un sentido a tu vida, te va a dar la capacidad de enfrentar nuevos desafíos, de reinventarte. El coach te puede ayudar a través de la escucha y de las preguntas poderosas a que te observes y a que hagas conciencia. Ser consciente es percibir y reconocer el mundo exterior, así como el propio ser en sus relaciones y en el mundo exterior, dice Carl Gustav Jung. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Lo que cada uno interpreta de lo que nos pasa. Hemos sido condicionados por la educación, por la cultura, por la sociedad. Nos cuesta mucho observarnos, nos cuesta mucho conocernos. Tenemos que comprender que el adentro no está separado del afuera. Pero, ¿cómo interpretamos esa relación? Nadie puede dar lo que no tiene. Y por ese mismo hecho vamos a recibir lo mismo que estamos dando. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo, pero como es adentro, es afuera. Entonces, en la ignorancia de ese adentro, siempre vamos a poner la responsabilidad en el otro. Vamos a poner la responsabilidad afuera. Vamos a ser responsable al afuera de todo lo que me pasa. El otro no me hace cosas. El otro hace cosas y yo interpreto eso de acuerdo a cómo está mi mundo en ese momento. El otro hace cosas, no me hace cosas. Entonces, desde el coaching dejamos la víctima de lado para hacernos responsables de nuestro ahora y de nuestro ser con el mundo, de nuestro estar aquí. La conversación es una habilidad que además se entrena, se puede entrenar, nos ayuda a observar nuestras relaciones, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, cómo pensamos, estamos escuchando, de qué manera estamos escuchando al otro. Porque en esa conversación que tengo también con el otro, me voy a ver reflejado. Y aprender desde ese lugar a observar los propios pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me digo en relación a lo que el otro me dice? ¿Estoy escuchando realmente lo que el otro me está diciendo, lo que el otro me está queriendo decir? Más allá de que sea un juicio, entendiendo que es su visión del mundo, su percepción de la vida y que no tiene que ver conmigo. El coaching nos ayuda a iluminarnos. El coaching no tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la filosofía, con una filosofía socrática, con la mayéutica de Sócrates, para identificar a través de las preguntas y a través de esa observación los resultados, para comprender qué puedo hacer yo para comprometerme, para hacer. Y esta es la gran frase: sé vos
el cambio que querés ver en el mundo. El cambio comienza a partir de uno mismo, desde el pequeño lugar que uno tiene para poder generar ese cambio. No olvidemos estos 3 pasos, estos 3 ejes fundamentales que son la autoestima, el valor propio, el autoconocimiento, el conocerme, el ir hacia adentro y el propósito de vida que le da un sentido a mi vida a partir de la acción, del hacer siendo. Y con esto no te quiero decir que tengas que medir cada paso que das, ni observarlo con una lupa. A lo que me refiero es que a partir de ese autoconocimiento y de ese valor que te des a vos mismo, que aprendas a poner tus límites y saber por qué sí algunas cosas convienen a tu vida y por qué no convienen otras cosas a tu vida. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué no te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace bien y qué es lo que no? Y que el otro pueda saberlo a través de una comunicación efectiva. Y eso va a cambiar tu relación con el mundo. Cuando aprendí a darme el espacio que necesitaba para conocerme más, entendí que en esa búsqueda, cada persona que vino a mi vida, cada relación que hubo en mi entorno, vino para enseñarme algo. Vino para darme la herramienta justa que necesitaba en ese momento. Vino para permitirme que eliminara los miedos y que eso era necesario que pasara para que aprendiera algo. Cada pensamiento que se repita necesita ser observado. ¿Cómo podemos hacer esa experimentación si no es a través de nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para superar esa experiencia tan negativa de la vida si no lo vivimos como un aprendizaje positivo para no volver a cometer, voy a decir un error, pero creo que nada de lo que nos pasa es un error, y que la vida nos presenta cada oportunidad necesaria en el momento justo, y que el sufrimiento no viene para lastimarnos, sino para darnos esa oportunidad de vivir un proceso de morir a lo viejo para renacer, para nacer a lo nuevo. No venimos a sufrir, venimos a aprender, venimos a encontrar ese propósito de la vida, venimos a sanar las heridas y venimos a trascender el ego, a dejarnos a nosotros mismos atrás. El ego como ese miedo que nos limita y que nos mantiene siempre en el pasado. ¿Quién querés ser? ¿Qué cosas querés trascender? ¿Qué cosas de tu pasado quedaron en tu pensamiento que te perturba, que necesitas vivir como un aprendizaje y salir de ahí hacia el futuro? ¿A qué necesitas morir para renacer?
La vida es neutra y somos nosotros mismos quienes le damos el valor que tenemos y le asignamos ese valor que nadie más le puede dar. Entonces, pregúntate, ¿en quién te querés convertir cuando te conozcas? Cuando te conozcas, cuando te valores, cuando creas en vos mismo. ¿Quién querés ser? Y hoy yo te pregunto, cuando una laguna corte tu camino, cuando te invadan los pensamientos, cuando no sepas si vas a poder volver por el mismo lugar, cuando tal vez tengas que buscar otros caminos, ¿te animás a cruzar?